Estamos en la ciudad de León, en España, y en esta oportunidad tenemos el placer de contar con la compañía del profesor José Manuel Paredes Castañón, quien es doctor en Derecho por la Universidad de León y catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Oviedo. El profesor Paredes Castañón se desempeñó anteriormente como profesor titular de Derecho Penal en la Universidad de Vigo, como profesor titular de Derecho Penal aquí en la Universidad de León y como catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco. Las principales líneas de investigación del profesor Paredes Castañón giran en torno a diversos temas como el derecho penal y los nuevos riesgos, la imprudencia y el riesgo permitido, la responsabilidad penal por productos defectuosos, los delitos socioeconómicos contra el medio ambiente y patrimoniales, entre otros diversos temas de interés para el derecho penal. Pues bien, antes de comenzar con esta entrevista, profesor, queremos agradecerle a nombre de la Asociación Última Ratio por esta oportunidad. En caso quiera usted compartir con nosotros alguna inquietud o alguna opinión inicial antes de comenzar, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues simplemente agradecer la invitación. Participo con muchísimo gusto en esta iniciativa, que además me parece muy interesante. El esfuerzo de utilizar los medios audiovisuales para facilitar el diálogo científico y académico entre España y América Latina. Creo que es una gran idea y la apoyo y les felicito por ello. Genial, profesor, muchas gracias. Comencemos entonces con la entrevista y la primera pregunta que quisiera formularle consiste en conocer los motivos que lo llevaron a dedicarse a la vida académica y específicamente al estudio del derecho penal. Pues sí, es una buena pregunta y a mí me hace un poco reflexionar sobre cómo he llegado hasta aquí. Claro, han pasado bastantes años ya desde que empecé en la carrera académica y a veces uno se olvida de sus orígenes, ¿no? Y bueno, yo supongo que como a todos nos ocurre, hay una combinación de intereses personales y de suerte, ¿no? De cosas que uno se va encontrando en la vida. La parte personal, yo diría que por un lado yo desde muy pequeñito tuve claro que me interesaba el derecho y que quería estudiar derecho y que quería dedicarme al derecho. Yo creo que sobre todo en aquel momento lo veía como una herramienta para defender los derechos de las personas. Esa era mi visión, quizá un tanto romántica de lo que era el derecho, pero bueno, era muy pequeño. Y bueno, eso me llevó a estudiar Derecho, aunque siempre pensando más bien en el ejercicio de la profesión de abogado, ¿no? Que era como yo veía el derecho en mi visión un poco infantil, ¿no? Luego, pues es verdad que por otra parte, yo siempre, sin vincularlo al tema del derecho, pero siempre, bueno, pues era una persona bastante interesada por temas como la filosofía, la literatura, la política, es decir, cosas que se salían del temas estrictamente técnicos que tenía que estudiar, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí, ¿no? Pero ciertamente todo eso seguramente no hubiera confluido en dedicarme a la carrera académica y en tener una vocación si no hubieran confluido otros factores. Y los factores fueron, yo diría, fundamentalmente tener buenos profesores de Derecho Penal. El que ha sido y sigue siendo mi maestro, Diego Manuel Zompeña, que ahora está catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, bueno, ha sido un maestro en todo el sentido de la expresión, para mí. Para muchos otros, pero para mí en particular, es decir, fue mi profesor durante los estudios de Derecho y yo ahí descubrí una manera de ser profesor que me sedujo, ¿no? Porque me gustaba el derecho penal, pero también porque me supieron hacer ver que el derecho penal tenía facetas prácticas importantes, pero que también tenía facetas teóricas apasionantes y que había profesores que eran capaces de apasionarse por lo que estaban explicando, de explicarse, de intentar transmitirlo a sus alumnos. Bueno, seguramente yo no entendía todo lo que me contaban porque era demasiado joven y no tenía la suficiente formación, pero sí que percibías la pasión, ¿no? Percibías el interés. Y yo creo que eso hizo que me interesase el derecho penal más que otras cosas que también eran interesantes objetivamente, pero quizás no las recibí con tanta pasión y tan bien expuestas, ¿no? Bueno, y a partir de ahí pues ya surgió un vínculo porque yo me interesé en todo lo que fuera el derecho penal, todas las actividades de derecho penal que se hacían en mi facultad, que era esta, la de León, en aquel momento. Y bueno, pues de algún modo ya los profesores del departamento se fijaron en mí y me ofrecieron la oportunidad, porque tampoco tenía ninguna obligación, yo no tenía ningún contacto con ellos, me ofrecieron la oportunidad porque pensaron que era un buen alumno y que tenía interés de empezar mi carrera académica. O sea que realmente es verdad, quizá yo tendría ciertas aptitudes y ciertos intereses, pero también es cierto que si no hubiera sido por este factor de tener la buena suerte de encontrarme con esos buenos profesores que me transmitieron la pasión y luego además me supieron identificar, ofrecer, estimular, animar e introducirme en la carrera académica y orientarme, pues probablemente yo sería un abogado, supongo, no sé lo que sería, pero desde luego probablemente no sería un profesor de derecho penal, ¿no? Y desde luego no sería el que soy hoy. Así que bueno, ese es un poco el origen de todo, ¿no? Claro, profesor.
Por otro lado, quisiera preguntarle si es que ha tenido la posibilidad de viajar a Latinoamérica. Si es así, ¿qué países conoce y cuál es su opinión con respecto a los desarrollos que se vienen llevando a cabo allá en Derecho Penal? Sí, sí, he viajado bastante a Latinoamérica. Primero porque yo soy una persona que personalmente me gusta mucho viajar y me gusta mucho conocer el resto del mundo. Y luego además porque por razones profesionales pues he tenido la oportunidad de que amablemente muchos países, muchas universidades latinoamericanas me inviten, lo cual es algo que yo siempre destaco, que paradójicamente, aunque pueda parecer que están más alejadas a veces digamos, del centro, del supuesto centro del mundo desarrollado, las universidades de América Latina en general tienen una actitud bastante más cosmopolita que la mayoría de las universidades españolas. Es decir, tienen claro que no solo pueden vivir de sus propios profesorados, sino que necesitan relaciones internacionales y eso lo he vivido. Entonces, la verdad es que he estado, digamos, si recorro de norte a sur, ¿no?, de América Latina, pues he estado en México, he estado en Nicaragua, he estado en Colombia, he estado en Venezuela, he estado en Argentina, he estado en Chile, he estado en bastantes países de América Latina. Mi impresión sobre el derecho penal, bueno, yo distinguiría sobre la teoría del derecho penal en sus universidades, digamos, y luego sobre la práctica, aunque ciertamente conozco más lo primero que lo segundo, claro. Sobre la teoría, es decir, sobre la universidad latinoamericana o los penalistas latinoamericanos, pues desde luego lo que puedo decir, aunque evidentemente hablar de un continente entero es un poco absurdo y un poco injusto, porque es como si a alguien le preguntan sobre los penalistas europeos y es poner al lado a los ucranianos y a los españoles. Pues es un poco exagerado, pero bueno, hablando también globalmente, creo que lo que hay es una magnífica serie de grandes penalistas que han hecho trabajos muy importantes y que siguen haciendo. Lo que pasa es que es verdad que y aquí habría que matizar mucho país a país, pero hay muchos países donde el sistema universitario no les ayuda. Es decir, hay muchos profesores y muchos doctorandos y mucha gente que está haciendo esfuerzos ímprobos para hacer obras espléndidas, pero contra la marea, digamos, contra la corriente, porque, bueno, ahora lo estamos sufriendo un poco en España, pero no tanto quizá, si el Estado no pone ciertos recursos a disposición de los investigadores, desde salarios dignos hasta otros medios, es complicado, ¿no? Y entonces realmente la gente allí tiene que hacer esfuerzos enormes, Pero eso no quita para que haya una lista importante de profesores y de obras que yo creo que son de referencia. Otra cosa es que de hecho no lo sean, porque aquí funciona un cierto racismo académico, que hace que lo que se escribe en América Latina no sea recibido en general, con excepciones todas las honrosas que se quieran, pero en general no sea recibido con la suficiente atención. Eso por la parte teórica. La parte práctica, la parte, digamos, de la realidad del derecho penal, bueno, tampoco me atrevo a ser muy tajante porque evidentemente no lo conozco tanto como lo van a conocer los que vean esta entrevista, ¿no? Y podrían pensar que soy un tanto atrevido. Hombre, yo diría que dos cosas. Una, que el esfuerzo que en mi impresión se ha hecho en América Latina, digamos, desde la salida de las dictaduras, ¿no?, aunque, bueno, cada país es diferente, ¿no?, para actualizar sus sistemas penales y procesales, para adaptar el derecho penal a la Constitución, para introducir garantías y todo eso, me parece impresionante. Es decir, yo diría que en España, que nos llevamos más tiempo en ese esfuerzo, no hemos llegado tan lejos, ¿no? Por hablar de un solo tema, en todos los países de América Latina prácticamente tienen un sistema procesal, digamos, garantista, acusatorio. En España todavía no lo tenemos. Pues es un solo ejemplo, pero podríamos poner más, ¿no? Entonces creo que el esfuerzo es impresionante. Ahora, la otra parte que conocen ustedes mucho mejor que yo, es claro que la realidad social latinoamericana en general parte de unos niveles de injusticia, violencia, matizando también dependiendo de países tan grandes, que es difícil que con todos los esfuerzos ímprobos de los juristas y de los constitucionalistas y de las cortes constitucionales y que están haciendo y que acabo de reconocer, pese a todo no se produzcan resultados injustos en la aplicación del derecho penal. Es decir, creo que hay cosas que no están en la mano del jurista, por mucho esfuerzo que haga y mucho interés que ponga, mucha buena voluntad. Entonces creo que ahí hay de nuevo una lucha contracorriente, pero bueno, hay que reconocer que en muchos países de América Latina se está luchando desde los tribunales de justicia por los derechos humanos mucho más que en otras partes del mundo. Y yo creo que eso es de justicia reconocer. Para mí es un ejemplo de cómo se puede usar el derecho para defender a las personas. Aunque es verdad que pese a todo, la aplicación del derecho y sobre todo el derecho penal sigue siendo, pues, clasista, en fin, injusto en muchos sentidos, ¿no? Sí.
En su investigación sobre el riesgo permitido en el derecho penal, usted trabajó sobre diversos argumentos muy profundos, muy interesantes sobre la naturaleza jurídica y la ubicación sistemática de este importante concepto que es el riesgo permitido en el derecho penal. A partir de una revisión de la doctrina, usted llega a la conclusión de que el concepto de riesgo permitido tiene un significado ambiguo y por lo tanto usted propone una restricción del mismo. Por ello usted señala que el riesgo permitido debería circunscribirse en aquellos casos en los que la exclusión de la antijuridicidad se fundamenta en una ponderación de intereses concurrentes, lo que repercute en una limitación de la protección del bien jurídico subyacente al tipo. A partir de estos lineamientos generales, ¿cómo podría explicarnos su posición con respecto al concepto de riesgo permitido? Y por otro lado, quisiéramos saber si es posible incluir dentro de su concepto de riesgo permitido a las figuras conocidas como las conductas socialmente adecuadas y el consentimiento. Bueno, yo cuando empecé mi investigación sobre el tema del riesgo permitido, ante lo que me encontré, y es un poco lo que intento explicar en el primer capítulo de la obra, es ante un uso en aquel momento ya bastante amplio y generalizado del concepto, pero lo que me pareció evidente, y es lo que intentaba poner de manifiesto en los inicios del trabajo, es que se usaba, pero cada uno lo usaba en un sentido, no vamos a decir completamente diferente, pero sí bastante diferente, ¿no? Bueno, eso no tiene mayor importancia si luego el concepto de riesgo permitido se aparca, es decir, si no se pretenden extraer consecuencias de ello, simplemente sería una de tantas palabras vagas que usamos en el mundo del derecho, ¿no? Claro, pero si de verdad luego se quieren extraer alguna consecuencia concreta, hace falta un concepto preciso. Entonces, bueno, como usted sabe perfectamente, la definición de las palabras es convencional, es decir, podemos llamar riesgo permitido a lo que queramos, pero lo que es importante es que todos lo usemos en un solo sentido, o cuando menos discriminemos claramente cuando lo estamos usando en un sentido o en otro, y dejemos claro en cada momento de qué es de lo que estamos hablando, porque si no, se produce la confusión, ¿no? Vale, entonces esa ha sido un poco mi preocupación. Entonces, bueno, yo no diría es que mi propuesta es la mejor ni la única, simplemente yo creo que lo que intentaba demostrar es que para los otros usos que se dan al término hay acuñados ya otros conceptos en la teoría general del delito, ¿no? Decir que las situaciones de estado de necesidad son situaciones de riesgo permitido, pues se puede decir, no pasa nada, pero realmente ya tenemos el concepto de estado de necesidad, entonces decir que es un riesgo permitido no añade nada, tampoco quita nada, pero no añade nada, y a veces incluso puede generar confusión en quienes no usan el concepto y siguen en la vieja idea de estado de necesidad. Entonces, mi pregunta era, ¿sirve para algo el concepto? ¿O es simplemente una etiqueta que se utiliza para generalizar sobre distintos conceptos dogmáticos que ya existían antes, y simplemente ahora, por moda o por la razón que sea, lo llamamos a todo riesgo permitido? Porque si es así, no es un avance, a lo mejor es un retroceso, porque es volver a conceptos más vagos que antes, y en todo caso no es un avance. Bueno, entonces mi tesis es que efectivamente hay un ámbito, que es el que usted ha señalado, de los casos de ponderación de intereses, en los que efectivamente siempre han sido reconocidos de una u otra manera, pero no tenían una etiqueta propia, mientras que las causas de justificación tienen su etiqueta, el estado de necesidad, la legítima defensa, el consentimiento, y ahora voy con la pregunta del consentimiento, o las cuestiones de imputación objetiva del resultado tienen su etiqueta también. Me parece que había este tipo de cuestiones concretamente, que eran los problemas de dónde acaba el deber de diligencia, lo que yo llamo en mi tesis el deber de conducta, el deber de diligencia, es decir, hasta dónde llegan los límites de la prudencia debida, porque no es la prudencia, lo que el derecho exige no es la prudencia que sería necesaria, ni la prudencia posible, sino solo la prudencia debida. Pero claro, ahí marcar dónde está el límite de la prudencia debida es, visto desde el otro lado, marcar los límites de las conductas peligrosas permitidas. Me parecía que ahí había un punto que efectivamente había cosas elaboradas, evidentemente, porque la teoría de la imprudencia estaba ahí, pero ciertamente la teoría de la imprudencia nunca ha acabado de concretar los deberes de cuidado demasiado, ¿no? En parte pensando que es un problema más de la parte especial o de los ámbitos de la vida social en particular, pero me parecía que había un terreno para introducir ahí el concepto, donde sí me parecía que era útil, y de ahí mi propuesta, pero insisto, es una propuesta de acotación del término
no por especial obsesión terminológica, sino porque me parece que le llamemos riesgo permitido o le llamemos como queramos, el problema terminológico me parece que no es muy importante. Hay un problema que no estaba demasiado tratado, y sigue sin estarlo en realidad, en la parte general, porque sí luego es cierto que en la parte especial hay muchas interpretaciones de tipos penales que, aunque no hablen de riesgo permitido, están haciendo interpretaciones sobre el riesgo permitido, es decir, sobre que esto no sería delito porque hay que interpretar restrictivamente lo que dice el texto del Código Penal. Lo que pasa es que si eso se hace sin una teoría general, a veces es unas interpretaciones demasiado casuísticas y faltas de fundamento e incoherentes entre sí. Entonces, de ahí mi propuesta. Pero, en fin, que vale lo que vale, no tiene más que ese valor. En cuanto a la segunda parte, bueno, claro, de adecuación social, consentimiento. Yo diría que el consentimiento, si es algo distinto de la adecuación social y del riesgo permitido, es otra cosa. Es decir, estamos hablando de conductas que en principio no son aceptables, es decir, estarían prohibidas, pero se eleva el nivel, si quiere usted el nivel de riesgo permitido, si quiere, se cambia el ámbito de lo antijurídico, en razón de la aceptación por parte de la víctima, bueno, el titular del bien jurídico más exactamente, en aquellos bienes jurídicos que se consideren disponibles. Pero me parece que eso no tiene mucho que ver con el criterio de si la conducta es diligente o no. Simplemente es, aunque no fuese diligente, aunque debiese ser antijurídica, se otorga al titular del bien jurídico la posibilidad de convertirla en jurídica de nuevo, es decir, lo que tradicionalmente se llama de justificarla, vaya. Los casos de adecuación social, bueno, ahí sí que yo diría que depende de lo que estemos hablando. Es decir, me parece que la adecuación social procede de una fuente muy concreta, que es, bueno, por decirlo un poco simplistamente, de la concepción finalista, donde claro, en un concepto de acción y de derecho penal que originariamente pretende plasmar a través del derecho penal lo que llama la concepción ético-social, pues la conclusión de eso que aporta Belchel es entonces las conductas socialmente adecuadas no pueden ser delictivas, y entonces la adecuación social es la forma de introducir eso en el ámbito de la antijuridicidad penal. Bueno, yo es que como comparto el punto de partida de Belchel, me parece que su visión es, no sé si cripto o expresamente justnaturalista, es decir, que hay unos contenidos éticos que el derecho tiene que hacer valer. Entonces, yo en términos de teoría del derecho soy radicalmente positivista, es decir, creo que derecho es lo que el poder dicta que es derecho, punto. Y luego su contenido es otra cosa totalmente independiente de que sea derecho o no sea derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, lo podemos llamar, es decir, es verdad que muchos de los casos que yo llamo de riesgo permitido, otros los llaman de adecuación social. A mí, de nuevo digo, no me importa mucho el término, pero sí creo que el término adecuación social evoca cosas que no tienen demasiado fundamento en una concepción positivista del derecho. Y es que si los que tienen la capacidad y la competencia en un determinado sistema jurídico para dictar normas deciden que algo está prohibido, por mucha convicción social que exista de que eso no debería estarlo, me parece que en términos legales sigue estando prohibido. Será injusto, será absurdo, será ineficaz, será lo que se quiera, pero el derecho sigue siendo, esto está prohibido. Y la adecuación social me parece a mí que, si hablamos en términos estrictos, no puede cambiar esto. Ahora bien, es verdad, para acabar, que cuando hablamos de riesgo permitido, uno de los elementos clave para determinar el riesgo permitido tiene que ver con los roles sociales, con lo cual es verdad que por otro camino la idea de lo que uno debe o no debe hacer acaba influyendo sobre el concepto de imprudencia y sobre el concepto de riesgo permitido. Es decir, que bueno, que tampoco las diferencias son tan radicales. Yo diría que tienen más que ver con el concepto de derecho que se maneja que luego con las consecuencias prácticas, que no son tan distintas. A mí, digamos, me repele un tanto la terminología de la adecuación social porque sé de cuál es su procedencia y no me gusta ese concepto de derecho, ni de derecho penal. Pero, en fin, reconozco que en la práctica no es muy trascendente, salvo que nos tomemos en serio la idea de adecuación social y digamos que aquello que está prohibido deja de estarlo, si alguien, y el problema es quién, cuándo, cómo, de qué manera, socialmente dicta que no está prohibido. Me parece que eso es incompatible con un concepto positivista de derecho y de fuentes del derecho, pero si no es eso, es decir, en los casos concretos, pues es verdad, unos lo llamamos de riesgo permitido, otros lo llaman de adecuación social y no cambia gran cosa. ¿Cuáles son las consecuencias sistemáticas de su concepto de riesgo permitido? Y por otro lado, ¿cómo se expresa el concepto de riesgo permitido que usted defiende en el ámbito de la relación sistemática entre las categorías dogmáticas del tipo y la antijuridicidad? Bueno, yo empezaría
poniendo de manifiesto algo que me parece que es evidente en términos históricos, y es que la construcción tradicional de la teoría del delito sobre acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, obedece a una serie de razones históricas, quiero decir, no históricas de la historia real, sino de la historia de las ideas, quiero decir, de una determinada forma de ver el derecho y las normas jurídicas, ¿no? Por decirlo así, decimonónicas, porque al fin y al cabo todo esto procede de la dogmática alemana del siglo XIX. Entonces, en aquel contexto era muy coherente esta construcción, digamos, cuatripartita, o si quieren tripartita, si dejamos a un lado la acción, del derecho, del delito. Claro, la cuestión es que me parece que a día de hoy, aunque por tradición seguimos manteniendo estas mismas categorías, de hecho en la práctica yo diría, no sé si soy un poco osado, que la hemos superado. Es decir, tenemos por un lado la acción, por otro lado la culpabilidad o responsabilidad, o como lo llame cada uno, pero lo que es el tipo de injusto, la tipicidad es la antijuridicidad, en fin, ahí la terminología varía. Me da la impresión de que para nada mantenemos, de hecho, por mucho que lo digamos cuando hacemos formulaciones generales, de hecho, la tradicional construcción. Quiero decir, yo creo que hoy, lo llame como lo llame y lo matice como lo matice, todo el mundo acepta que ni la tipicidad es solamente una operación de subsunción lógica o lingüística, es decir, todo el mundo introduce momentos valorativos en ese momento, que la relación entre tipo y antijuridicidad es mucho más estrecha de lo que se pensó en su momento, es decir, que no es que primero hay un momento puramente lógico, natural, y luego llega el momento valorativo posterior. De tal manera, bueno, yo creo que al final esto que llamamos hoy tipo de injusto, al final es una unidad. Es decir, hay una cuestión de subsunción lingüística, si la conducta que se está enjuiciando cabe o no cabe dentro de las descripciones legales, y una vez que hemos hecho esa primera operación exigida por el principio de legalidad penal, a partir de ahí empezamos a hacer operaciones valorativas, una detrás de otra. Entonces, bueno, yo no tengo una propuesta sistemática nueva que hacer, porque realmente, primero porque confieso que la sistemática no me parece tan decisiva, pero lo que sí que creo es que hay que tener una visión, y yo desde luego es mi visión unitaria, de lo que es el tipo de injusto, y que pasa, diciendo muy esquemáticamente, por la subsunción lingüística en primer lugar, porque si no ya no seguimos adelante en virtud del principio de legalidad, pero una vez que hemos decidido que una conducta podría resultar subsumible en un precepto penal, en un tipo penal, entonces realizamos operaciones valorativas. Entonces ahí me parece que hacemos operaciones de distinto tipo, y entre esas operaciones una de ellas es el valorar la conducta, valorar la acción realizada. Y cuando valoramos la acción realizada, manejamos por un lado reglas generales y excepciones. A las excepciones es lo que tradicionalmente se ha llamado causas de justificación, y las reglas generales es lo que tradicionalmente se han llamado criterios de diligencia. Hoy algunos hablan de una parte de la imputación objetiva, aunque yo, en mi opinión, eso confunde más que clarifica, porque creo que es preferible distinguir entre la imputación del resultado y la imputación de la conducta del tipo penal. Bueno, entonces, en esas operaciones valorativas y de valoración de la conducta es donde me parece a mí que encaja el riesgo permitido, que no es un juicio autónomo, como les decía antes, en realidad es la cara negativa del juicio de negligencia o de diligencia, o si quiere, del juicio sobre el desvalor objetivo de la acción. Entonces creo que ahí es donde encaja, es decir, no es que hagamos un juicio y luego hablemos de si hay riesgo permitido, no, sino simplemente cuando estamos valorando si la conducta es correcta, tenemos que valorar primero si es peligrosa, segundo, si ese peligro era previsible, tercero, si ese peligro, pese a ser previsible, estaba permitido, cuarto, si no estaba permitido en general, pero había una situación de excepción, como son las causas de justificación, de las situaciones de necesidad, que lo permitiera, o el consentimiento. Entonces me parece que ahí es donde encaja, es decir, en mi opinión el riesgo permitido no es más que un criterio para hacer la valoración de la conducta, la valoración objetiva de la conducta, porque evidentemente luego está el tema del dolo, pero la valoración objetiva de la conducta, estrictamente referido a una cuestión, es decir, por decirlo así, es un problema muy microscópico, y de hecho en buena parte de los delitos no se suscita. Por ejemplo, en la mayoría de los delitos dolosos,
va de suyo que es un riesgo no permitido, aunque no siempre, por cierto, pero bueno, es verdad que en general. Entonces se suscita, desde luego, en los delitos imprudentes prácticamente siempre, y en algunos delitos dolosos donde la intención, en mi opinión, no puede sustituir a la falta de negligencia, ¿no? Pero no es decir, yo no lo veo como un elemento del delito diferente, sino simplemente es un criterio de enjuiciamiento que tiene que ver eso con imprudencia y causas de justificación, por decirlo así un poco simplificado. Cuando usted se pronuncia sobre el juicio de tipicidad, reconoce la existencia de diversos momentos que reconoce como operaciones de enjuiciamiento en este concreto estadio del juicio de tipicidad. Hace referencia a un juicio descriptivo, a un juicio de atribución o de imputación y a un juicio valorativo o normativo. Pues bien, quisiera preguntarle en qué se diferencian estos juicios y cuál es su relevancia práctica. Sí, en realidad mi preocupación al hacer esta distinción era sobre todo la de poner de manifiesto que a la hora de valorar la tipicidad de una conducta tenemos que hacer, bueno, de hecho hacemos distintas operaciones con distintos criterios. Sobre todo me parece importante la cuestión metodológica, es decir, que no estamos haciendo todo el tiempo lo mismo, que estamos haciendo cosas diferentes, aunque las amparemos bajo la misma etiqueta terminológica de tipicidad o de tipo de injusto, estamos haciendo operaciones con distintas metodologías. Por un lado, hay cuestiones que tienen que ver con el tipo de injusto, que son, en mi opinión, directamente descriptivas, y en algunos otros trabajos me he dedicado a fundamentarlo con más argumentos, como es el tema, por ejemplo, de la causalidad, de la relación causal. Creo que es un tema puramente descriptivo. ¿Pasó o no pasó? ¿Lo causó o no lo causó? Como me parece que también ha de serlo el tema del dolo. Sabía o quería, pero creo que eso es un tema de hecho, como se demuestre que es otro problema, pero creo que es un tema puramente descriptivo, de describir lo que ha pasado. Entonces, una consecuencia inmediata, me parece a mí, es que en las cuestiones que sean puramente descriptivas, como estas dos que acabo de mencionar, por decirlo así, no cabe la invención jurídica, es decir, no son conceptos libremente interpretables y manipulables por parte del jurista. Causalidad es causalidad, dolo es dolo. Habrá que ver cómo se define y cómo se prueba, pero no creo que lo podamos manipular hasta el infinito. En ese sentido, obviamente me estoy desmarcando de las concepciones más normativistas que todo lo convierten en normativo, y a mí me parece que si el derecho penal tiene que tener alguna legitimidad, hay cosas que tienen que ser fácticas, es decir, tiene que demostrarse que el sujeto quería, que el sujeto causó, que el sujeto... Es verdad, eso no es suficiente, pero es necesario. Ese es el primer escalón, y me parece que ahí la metodología no es jurídica, es una metodología importada de otras ciencias, de la psicología en un caso, de las ciencias naturales en otro, y nosotros simplemente, o más bien los jueces más que nosotros, lo que tienen que hacer es limitarse a aplicarlas, y si no saben hacerlo, recurrir a expertos que les asesoren de cómo aplicarlas. No creo que haya nada que inventar desde el punto de vista del derecho ni de la dogmática. Luego hay un segundo escalón, o si quiere, más que un escalón, porque no es un problema de jerarquías, sino un segundo tipo de juicios, que es sobre la base de los hechos, realizar conexiones en las que unos hechos se imputan, se atribuyen, y entonces ahí tenemos cosas como la autoría. La autoría parte de unos hechos, de que Juan disparó, pero es que Juan disparó es la conducta de autoría del homicidio, eso ya es una atribución, en la que partimos de unos criterios, pues por ejemplo el dominio del hecho, cualquiera de los que se manejan en la teoría de la autoría y de la participación, que son criterios de atribución, porque no son criterios naturales, es decir, no son criterios evidentes y que sean verificables experimentalmente, pero tampoco son criterios jurídicos en el sentido estricto de la palabra, sino son más bien criterios procedentes criterios culturales en último extremo, criterios procedentes de la vida cotidiana, eso sí, refinados y elaborados al máximo, pero en realidad los criterios de atribución de la condición de autor, por ejemplo el dominio del hecho, claramente se está apoyando en criterios que todos usamos en la vida cotidiana. Y en general yo creo que todos los criterios de atribución, como basan en la imputación del resultado, criterios como la previsibilidad o la adecuación en la imputación del resultado, no dejan de ser más o menos los criterios que usamos en la vida cotidiana también, solo que refinados, elaborados y aplicados a veces a casos más problemáticos. Por lo tanto, ahí el jurista sí tiene una tarea que hacer, pero no creo que sea tanto elaborar una teoría completa, sino tomar criterios de sentido común, aunque el término sentido común es muy engañoso, en realidad son criterios culturales, porque el sentido común nuestro no es el mismo que el de otras culturas, pero bueno, criterios culturales, y refinarlos
y ver en qué medida son compatibles, porque evidentemente siempre hay un límite normativo, es decir, por mucho criterio cultural que haya, hay cosas que no son aceptables en derecho porque chocan con principios. Pero en principio, cuestiones como la autoría o la imputación del resultado me parece que son claramente operaciones de atribución, como por cierto me parece que lo es la culpabilidad también. Y luego hay otra forma de enjuiciamiento que también es necesaria para llegar a la conclusión de que la conducta es típicamente antijurídica o subsumible materialmente y no solo formalmente en el tipo de injusto, que son ya operaciones de valoración propiamente dichas, es decir, valoración en el sentido de comparar el hecho real, claro, un hecho que ya no es el hecho inicial, los datos del atestado policial, sino es un hecho construido y reconstruido a través de operaciones también de atribución. Este es el autor, el resultado es imputable, entonces, pero comparar ese hecho reconstruido a través de las operaciones de atribución con una norma, con un baremo, que es el baremo que en último extremo ofrece el tipo penal. Prohibido matar o prohibido matar imprudentemente, prohibido causar una conducta gravemente peligrosa para la vida, prohibido. Entonces, bueno, ahí comparas y dices, ¿cumple o no cumple con la norma? Es decir, ¿es materialmente antijurídica o no es materialmente antijurídica? ¿Hay desvalor objetivo de la acción o no hay desvalor objetivo de la acción? Entonces, esa operación me parece que es valorativa, puramente valorativa, en el sentido de que se trata de hacer una comparación entre un modelo y el hecho y ver cuánto se aproxima o cuánto se distancia. Y la conclusión es cuanto más se distancia, la valoración es más negativa, cuanto menos se distancia, la valoración es más positiva. Entonces, claro, evidentemente, en esa valoración, y ahí es donde entra el tema del riesgo permitido, entre otros muchos, hay dos cuestiones. Primero, construir el baremo. Hay baremos más fáciles, más simples, ¿no? En materia de homicidio doloso, pues es más fácil, más simple, porque el baremo es, mire usted, nunca realiza una conducta muy peligrosa para la vida con intención de matar. Entonces el baremo es fácil de construir. Si la conducta es muy peligrosa y se hizo con intención, ya está, no hay más que valorar ni que discutir. Pero claro, hay otros baremos más complicados, ¿no? Y entran cuestiones como el riesgo permitido, por ejemplo, en materia de delitos imprudentes y de conductas peligrosas, bueno, donde la cosa es más variable, ¿no? Porque incluso en el caso del homicidio, cuando ya no hablamos del homicidio doloso, sino hablamos del homicidio culposo e imprudente, pues ahí ya entran todo tipo de actividades en las que son peligrosas para la vida y sin embargo permitidas. Entonces ahí la construcción del baremo es más complicada y una vez que tenemos el baremo tenemos que valorar la conducta y evidentemente ya una vez el baremo se puede construir con argumentos normativos, digamos, puros, ¿no? Porque al final los argumentos son de lo que se debe proteger, lo que no se debe, hasta dónde lo protegemos, hasta dónde lo desprotegemos, qué es exigible a una persona, qué no es razonable exigir. Todos son argumentos de tipo normativo, de último extremo morales. La valoración de la conducta, una vez que tenemos el baremo, también es una valoración normativa, pero ciertamente, como todas las valoraciones, siempre va a tener un punto de discrecionalidad. Por mucho que tú tengas un baremo muy bien construido, al final el decidir si esa conducta es gravemente negligente o no es tan negligente, y cómo de negligente y cuánto de negligente, no es objetivable como en general pasa con todas las valoraciones morales. Eso no quiere decir que sea perfectamente irracional, pero no es perfectamente objetivable. Bueno, me parece que esto permite, pues es mi esperanza, que permite clarificar un poco en lo que tienen que hacer los jueces, que en realidad no es decirles que hagan nada diferente a lo que hacen, sino que sepan lo que están haciendo en cada momento y que no mezclen cosas, porque a veces los tribunales convierten cosas fácticas en valorativas, hacen atribuciones, en fin, mezclan cosas, ¿no? Y me parece que eso es equivocado porque genera errores, o a veces soluciones puramente intuitivas, que a veces son correctas pero intuitivas, no motivadas, y sobre todo no garantiza la coherencia, porque tú un día haces una cosa y al día siguiente la contraria si no tienes un criterio claro de juicio, ¿no? No sé si me queda un instante, sí que apuntaría, y no me resisto a decir que me parece que esto que a veces hacen los jueces también viene favorecido por ciertas concepciones dogmáticas, que seguro que quienes las mantienen tienen muy claro las distinciones, pero a veces me parece a mí que ciertas teorías dogmáticas acerca del tipo de injusto excesivamente sesgadas, en su momento pudo ser excesivamente sesgadas hacia el naturalismo, estoy pensando, qué sé yo, en von List, ¿no? En finales del siglo XIX, o yo diría que excesivamente sesgadas hacia el normativismo, como puede ser Jacobs, por poner un ejemplo paradigmático, me parece que pueden contribuir sobre todo en los prácticos que no son expertos teóricos y que conocen todos los detalles de las teorías, a un análisis excesivamente uniforme y poco matizado de los problemas. Yo justamente creo que el éxito de la dogmática está en lo contrario, en matizar y en distinguir. Uno de los temas que ha recibido una especial atención de su parte es el referido a la responsabilidad penal por los productos adulterados o defectuosos. Específicamente el conocido caso aquí en España, bueno, en Latinoamérica también, el caso de la colza.
A partir de los hechos del caso y de las reflexiones plasmadas en su sentencia por el Tribunal Supremo Español, quisiera preguntarle cuáles son desde su punto de vista las principales inquietudes que se desprenden de estos casos de responsabilidad penal por el producto, las inquietudes materiales en todo caso, y por otro lado también sería interesante saber desde su punto de vista también cuáles son aquellas inquietudes procesales que se desprenden de estos casos. Sí. Bueno, yo empezaría diciendo una cosa, que vale para la responsabilidad penal por productos defectuosos y vale, yo diría que en general, para todo el derecho penal económico, ¿no? Y es que, al menos en España, pero me da la impresión de que el problema es más generalizado, los tribunales de justicia penal en general, y todo el sistema de justicia penal en general, no está bien preparado para enfrentarse a casos penales complejos, ¿eh? No tiene mucha capacidad de investigación ni de formulación de pruebas en forma. Entonces, claro, esto genera una tensión enorme en los tribunales de justicia, especialmente cuando el caso, como pasa con el caso que me está mencionando, es especialmente relevante. Claro, estamos hablando de cientos de personas muertas, enfermos. Entonces, hay una tensión difícil de resolver entre la exigencia social razonable y lógica de eficacia en la represión penal de una conducta y, por otro lado, las limitaciones de recursos, de conocimiento, de capacidades, de todo que tienen en general la justicia penal, ¿no? Entonces yo creo que eso no es un dato dogmático, pero es fundamental para entender lo que luego a veces pasa, ¿no? Claro, la cuestión es si este tipo de dificultades perfectamente comprensibles se pueden o se deben resolver sacrificando garantías por un lado y sacrificando rigor dogmático por el otro. Yo creo que no, porque a mí me parece que no es un buen camino, es decir, que el camino es reclamar más voluntad y más esfuerzo por parte de los poderes públicos en la persecución de estos delitos, ¿no? Entonces, yendo ya al caso concreto de la responsabilidad por productos defectuosos y el caso del aceite de colza, pero otros muchos, porque el problema ha surgido en muchos países y en muchos sistemas jurídicos, con lo cual intuyo que el problema no es solo nuestro, sino es un problema generalizado. Claro, existen por un lado problemas comunes a todo el derecho penal económico que tienen que ver con la individualización de responsabilidades, ¿no? En las empresas, y cuanto más en las empresas complejas, es complicado seguir el rastro de los procesos de toma de decisiones e identificar quiénes son, conforme a las categorías dogmáticas, autores y partícipes, y quienes, por el contrario, no son ni siquiera partícipes en las conductas delictivas que se produzcan. No es el caso del aceite de colza, porque en ese caso las empresas eran absolutamente artesanales y con lo cual ahí no había grandes problemas de individualización, pero sí es verdad que en otros muchos se ha planteado esta dificultad, que es como digo a todo el derecho penal económico. El segundo problema, este sí muy específico de la responsabilidad por productos defectuosos, tiene que ver con las cuestiones, por un lado, causales, y de prueba de la causalidad fundamentalmente, y por otro las cuestiones que tienen que ver con la relación entre el derecho penal y el derecho administrativo, porque muchas veces estamos hablando en las economías modernas, muchas veces se trata de actividades económicas reguladas administrativamente, en todo o en parte, ¿no? Con lo cual los tribunales se acaban enfrentando a dos tipos de dificultades. Por una parte, a situaciones en las que el conocimiento causal, es decir, el conocimiento científico acerca de los procesos causales es insatisfactorio, mientras que en el 99% de los homicidios, desde el punto de vista forense, está muy claro qué es lo que causó la muerte y sabemos cuál es la bala que causó la muerte y cuál es el veneno y todo eso. Muchas veces en el caso de productos defectuosos no tenemos ese conocimiento, o al menos no lo tenemos de manera adecuada, porque resulta que justamente una de las cosas que pasan en nuestra sociedad y en nuestras economías es que se lanzan muchas veces productos sin saber exactamente todas las consecuencias que pueden traer, ¿no? Como estamos viendo en miles de casos todos los años, ¿no? Entonces, cuando hay un daño, pues los tribunales se enfrentan a situaciones que para ellos son incómodas, porque no tienen toda la evidencia causal. Bueno, entonces aquí, claro, hay distintas soluciones. Una solución es flexibilizar los criterios y cambiar los criterios de causalidad, Yo es algo que me he opuesto y he criticado acerbamente porque me parece que es un error. Me parece que se trata de probar lo que hay que probar, Otra cosa es el cómo se prueba,
pero me parece que cambiar el concepto de causalidad por un concepto de probabilidad o por algo semejante, más flexible, es hacer un flaco favor a la dogmática y además es directamente, me parece, violar el principio de legalidad penal, porque los delitos de resultado son delitos de resultado y no de otra cosa, no son delitos de peligro. Otras soluciones, bueno, pues otras soluciones son trabajar más a fondo los temas de prueba de la causalidad, es decir, trabajar más a fondo los tribunales y las acusaciones, claro, porque no hay que perder de vista que los acusados tienen derecho a su presunción de inocencia. Entonces, las acusaciones, la cuestión de los dictámenes periciales sobre cuestiones causales, que es verdad que muchas veces, claro, porque hay problemas de recursos y demás, pero no se trabajan suficientemente, se presentan dictámenes poco elaborados y bueno, pues al final mi tesis es que si la acusación no hace bien su trabajo, indubio pro reo. Sabemos que eso genera impunidad, pero no se puede cargar sobre el acusado los costes de la ineficiencia del sistema de persecución de la justicia penal, ¿no? Hablando hacia el futuro, es decir, ya no para los casos que han sucedido, pero hacia el futuro, yo he propuesto también que me parece que es interesante en ciertos ámbitos crear ciertas figuras de delitos de peligro o similares que permitan que los tribunales no estén en la tesitura de o condeno sin pruebas o absuelvo, que tengan fórmulas intermedias para castigar con menos pena, pero para castigar conductas que son intolerables, ¿no? Bueno, eso por el lado de los temas causales. En cuanto a las cuestiones de derecho administrativo, yo en esta materia, como en materia de delitos contra el medio ambiente y en otros ámbitos, soy de los más críticos, diría, con las técnicas de vincular la responsabilidad penal a las normas administrativas de forma demasiado estricta. Porque obviamente tiene que haber una vinculación, es evidente que una conducta que sea lícita, autorizada de manera lícita por la autoridad administrativa conforme a todas las normas del ordenamiento no va a ser perseguida penalmente, eso nadie lo discute, pero convertir los tipos penales en tipos penales accesorios del derecho administrativo, sea expresamente en la ley o sea por las interpretaciones que le dan los jueces, me parece un grave error y, como he intentado demostrar en algún trabajo, que no proporciona ninguna ventaja al sistema penal. Entonces creo que aquí ocurre lo mismo, es decir, claramente hay situaciones en las que el derecho administrativo ampara conductas y si las ampara estarían en supuestos permitidos, de riesgo permitido o similar, con lo cual ahí no creo que haya nada que discutir. Podemos discutir si está bien hecho o mal, pero dogmáticamente está claro que son conductas permitidas. Pero allá donde no sea el caso, es decir, donde las normas administrativas sean más ambiguas o tengan otro tipo de formulaciones, me parece que desde luego en los tipos penales comunes no hay ninguna razón, pero incluso en los tipos penales accesorios hay que buscar fórmulas para desligar en la medida de lo posible, respetando siempre el principio de legalidad penal, la persecución penal de la mera cobertura formal administrativa, que parecería que la conducta está autorizada, pero resulta que la autorización es ilícita, que la autorización no tiene cobertura legal, en fin, hay cientos de hipótesis en las que esto ocurre. Quizá no tanto en responsabilidad por productos defectuosos, aunque también, pero desde luego en delitos medioambientales o en derecho penal económico ocurre cientos de veces, ¿no? Entonces creo que son dos cuestiones, en resumidas cuentas, que sin duda plantean dificultades importantes, porque no vamos a negarlo, es decir, el problema está ahí, no son los casos a los que están enfrentados los tribunales, pero en mi opinión es más un problema de los tribunales que de la dogmática. Yo creo que la dogmática tiene herramientas para resolverlo. Otra cosa es que los tribunales, acostumbrados a los casos rutinarios, no sepan cómo manejar esas herramientas dogmáticas, pero eso no es un problema dogmático, es un problema más bien de cómo funciona la administración de justicia. Hablando en general sobre la responsabilidad penal en productos defectuosos, quisiera preguntarle justamente algo que yo comentó anteriormente. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la dogmática penal moderna para hacer frente al problema de la atribución de responsabilidad a los directores de las empresas? Sí, yo creo, ya lo anticipaba antes, que herramientas hay, aunque quizá lo que hay que preguntarse previamente es ¿queremos que el derecho penal intervenga en esos ámbitos? Lo digo porque, como es sabido, hay un sector de la doctrina penal que sostiene de diversas maneras que el derecho penal debería reducirse al abro comillas, viejo y bueno derecho penal liberal, abro comillas porque yo no creo ni que sea ni tan viejo ni tan bueno. El derecho penal liberal clásico del que se habla era un derecho penal extremadamente clasista, mucho más clasista que el actual, con lo cual yo no le veo esas grandes virtudes. Pero bueno, es verdad que hay un sector importante en la doctrina penal europea, al menos, que defiende, o bien directamente, que el derecho penal debería abstenerse de esos ámbitos, de intervenir en esos ámbitos, en el ámbito del derecho penal económico, delitos contra el medio ambiente y otros semejantes, o
por ejemplo, estoy pensando en autores como Hassemer o algunos autores de la llamada en Alemania Escuela de Frankfurt, o en España hay autores como, por ejemplo, el profesor Silva, que ha defendido no una posición tan radical, pero posiciones, por ejemplo, de derecho penal de varias velocidades, en la que el derecho penal económico quedaría en lo que él llama la segunda velocidad, donde no habría penas de prisión, sino que serían penas muy parecidas a las sanciones administrativas, ¿no? Bueno, yo claramente discrepo de esas opiniones, primero porque pienso, evidentemente, y con eso conecto con su pregunta, que es posible perseguir, y suponiendo, y ahora me extenderé sobre eso, que es posible perseguir, porque creo que es deseable. Es decir, me parece que, por hablar solo de patrimonio, las conductas más peligrosas para el patrimonio de las personas hoy no están en los carteristas que hay en los aeropuertos, sino están en la delincuencia empresarial, que son los que producen impactos patrimoniales más masivos en la vida social, ¿no? Y lo mismo pasa en materia medioambiental, y lo mismo pasa incluso en materia de protección de la salud, pues probablemente produce tanto daño muchas conductas empresariales peligrosas para la salud o contaminantes como el pequeño tráfico de drogas. En fin, si se pueden hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Entonces, si se adopta esa posición político-criminal, que es la mía, de que hay que perseguir esos delitos, la mía y de muchos compañeros y de mucha gente, ¿no?, que piensa como yo, y por cierto, la de los legisladores, que también lo tienen claro, que hay que perseguirlo. La pregunta es cómo, ¿es posible? Y bueno, digo lo de antes, hay que reconocer primero que existen ciertas dificultades, porque obviamente los conceptos dogmáticos fueron elaborados pensando en delitos mucho más sencillos, ¿no? El homicidio, el hurto, ese tipo de delitos, ¿no? Entonces es verdad que hay que hacer un esfuerzo de adaptación, pero también es verdad, diría yo, que a estas alturas, estamos ya en el siglo XXI, se ha hecho un esfuerzo bastante importante de adaptación. Es decir, sobre todo los distintos problemas que se plantean en materia de delitos económicos, desde los problemas que tienen que ver con la autoría y la individualización de responsabilidades a las que antes nos referíamos, los problemas de la responsabilidad por omisión, en comisión por omisión, los problemas que tienen que ver con los órganos colegiados y la toma de decisiones en órganos colegiados, los problemas de imputación del resultado, de delimitación de esferas de responsabilidad, de riesgo permitido, de relación con el derecho administrativo, etcétera, etcétera. Sobre todos ellos tenemos, yo creo, que un bagaje de estudios doctrinales muy importante. Es decir, yo creo que evidentemente uno puede discrepar de unos, de otros, parecerle mejores unos que otros, pero realmente hay mucho trabajo hecho, con propuestas muy interesantes, de adaptación, en algunos casos de reforma legislativa, pero en otros casos simplemente de adaptar nuestros criterios dogmáticos para interpretar de una manera ajustada a las necesidades políticas criminales en materia de delincuencia económica y de responsabilidad por productos defectuosos, los conceptos que ya tenemos y las reglas legales que ya tenemos. Es decir, que en mi opinión, reconociendo que sigue habiendo dificultades en algunas cuestiones, en fin, que como en todos los temas, cuando uno se enfrenta a un tema nuevo, tiene que estudiar y tiene que avanzar y tiene que inventar, pero yo diría que no estamos en absoluto desnudos, doctrinalmente y teóricamente. Otro problema, y vuelvo a lo que dije antes, es la administración de justicia. La administración de justicia, al menos en España desde luego es el caso, no está capacitada en absoluto por formación del personal, por recursos, por medios de investigación para enfrentarse a estos delitos. Y eso genera los problemas de impunidad que generan. Pero creo que no es un problema fundamentalmente de la dogmática, porque creo que hoy existen propuestas lo suficientemente serias y solventes para aplicar todos los conceptos tradicionales, sin necesidad de reformular la dogmática de arriba abajo a las nuevas formas de delincuencia. Lo cual no significa que no haya que crear alguna figura delictiva, alguna regla específica en la parte general, pero esto me parece a mí muy secundario. Lo principal es simplemente ser capaces de trasladar conceptos tradicionales como dominio del hecho, previsibilidad o lo que sea, o garante, a contextos específicos, como son las organizaciones empresariales. Es perfectamente posible, hay propuestas en el mercado, digamos, de la doctrina penal, perfectamente plausibles para hacerlo. La cosa es que los tribunales de justicia, desde luego en España, no están acogiendo como deberían acoger este tipo de doctrina. Mi conjetura es que muchos jueces no lo conocen, y otros no lo han asimilado suficientemente. No lo sé exactamente, no me atrevo a ser tajante en este sentido, pero sí hay un problema, pero yo diría que más un problema de la práctica que de la teoría. Esa es mi impresión. Si me hubiera preguntado usted esto en 1970, quizá mi respuesta hubiera sido otra, pero es que en estos 50 años ha habido mucha evolución doctrinal y mucho avance en estas cuestiones. Entonces me parece que hoy hay mucho ya hecho. Habrá cosas por hacer, pero hay mucho ya hecho. Usted se ha pronunciado también sobre lo referido a la protección penal del medio ambiente. Al respecto quisiera formularle dos últimas preguntas.
Primero, usted reconoce que hay diversos factores extrínsecos e intrínsecos que repercuten negativamente en la aplicación, digamos, eficaz del derecho penal en este concreto ámbito. Siendo esto así, quisiera preguntarle, ¿es posible seguir insistiendo en la protección jurídico-penal del medio ambiente? Y por otro lado, esta es la segunda pregunta, ¿cuál es desde su punto de vista aquello o aquel interés que debe ser efectivamente protegido por el derecho penal en el ámbito del medio ambiente? Y siendo que esto sea posible, ¿cuál sería desde su punto de vista la técnica de tipificación más adecuada para lograr este objetivo? Sí, efectivamente yo he intentado poner de manifiesto en algún trabajo las diversas dificultades que generan un buen nivel, un elevado grado, diría yo, de ineficacia del derecho penal medioambiental. No obstante, como antes he explicado, mi opinión en general es que desde el punto de vista político-criminal hay todo tipo de razones para que el derecho penal intervenga en materia medioambiental. Por mencionar solamente una, que vale para toda la delincuencia empresarial, porque en realidad el derecho penal, yo diría que bien aplicado, es lo único que de verdad, no sé si lo único, pero una de las pocas cosas que puede tener eficacia preventiva frente a los desmanes medioambientales, porque al gran delincuente empresarial le asusta la cárcel, pero no muchas más cosas, porque tiene suficiente dinero y poder para eludir otras muchas consecuencias o para que no le sean tan desagradables. Dicho esto, pues es verdad, en materia medioambiental y en materia de muchos otros delitos económicos o socioeconómicos existen dificultades internas y externas, intrínsecas, que tienen que ver con cómo está configurado el derecho, a lo que luego me referiré porque tiene que ver con sus otras preguntas, pero también hay dificultades extrínsecas que yo diría que si tengo que apostar, o si tengo que dar peso, daría más peso a los factores extrínsecos a los intrínsecos. Cuando hablo de factores extrínsecos, para hablar claramente, estoy hablando del poder que tienen los delincuentes en estos ámbitos. Claro, porque a veces no estamos hablando de un gran delincuente masivo, pero cuando hablamos de la justicia penal estamos hablando casi siempre en materia medioambiental de jueces de una localidad y fiscales, jueces y policía y autoridades administrativas de una localidad y alguien que puede que en términos globales no sea un gran delincuente, en términos locales puede sí serlo, porque pues un empresario con una empresa importante en la localidad, en la comarca o en la zona, ¿no? Y eso genera unas dificultades enormes, es decir, unas interrelaciones perversas entre justicia penal y delincuente. En los casos más graves llegan a la corrupción, en los casos más leves simplemente llegan a que haya una serie de presiones, incluida presión social, por el empleo y por tantas otras cosas que hacen que existan dificultades objetivas reales, es decir, que a veces el perseguir delitos medioambientales se convierta para los agentes del sistema penal en una tarea casi heroica, ¿no? Y, en fin, yo conozco bastantes abogados que luchan en cuestiones medioambientales y realmente tienen graves dificultades porque se le ponen todo tipo de trabas, muchas más de las que son razonables en la persecución de delitos, ¿no? Entonces, claro, esos factores tienen que ver con cuestiones que van más allá de lo que puede controlar el jurista. Es decir, tienen que ver con factores políticos, en último extremo, y sociales. Es decir, tienen que ver con la conciencia ciudadana en materia medioambiental, cuánta importancia le dan los problemas medioambientales, tienen que ver con la presión que eso hace sobre los poderes políticos y tienen que ver con los recursos que el poder político quiere o no quiere dedicar a la administración de justicia y la persecución de estos delitos, ¿no? Es decir, yo creo, resumiendo esta parte, que los delitos medioambientales es perfectamente posible perseguirlos, si se quiere. Otra cosa es que se quiera, pero ese es un problema de voluntad política ciudadana y de los órganos de la administración y del Poder Judicial. Con eso no quiero decir que no haya también efectivamente algunos defectos o algunos problemas en la configuración del derecho penal medioambiental. En mi opinión personal, creo que existe una cierta falta de claridad político-criminal sobre qué es lo que se quiere y se debería lograr a través del derecho penal medioambiental. Entonces, todos los estados se han apuntado a la necesidad de regular delitos contra el medio ambiente, bueno, pues porque forma parte del espíritu de la época y de lo que todos los organismos internacionales están recomendando, pero me da la impresión de que en general no hay demasiada reflexión, y no solo en el caso español, sino por lo que yo veo en el derecho comparado, no hay demasiada una reflexión político-criminal demasiado clara acerca de qué es lo que se quiere perseguir, ¿no? Y para qué debe servir el derecho penal y para qué no.
Les pongo algunos ejemplos. Yo creo que técnicas como ya la que ya antes mencioné, de vincular estrictamente derecho penal a derecho administrativo en esta materia, creando tipos penales accesorios respecto al derecho administrativo. En esta materia, como en otras, es un error, pero en esta materia se hace mucho. Yo creo que tiene más que ver con desconocimiento por parte de los legisladores de cuáles son las técnicas y los efectos de unas técnicas legislativas u otras, que con una voluntad política clara. Yo creo que se pueden hacer tipos penales normales, digamos, sin accesoriedad respecto al derecho administrativo, que respeten perfectamente eso que se dice siempre de la unidad del ordenamiento jurídico, y sin embargo sean mucho más eficaces que los tipos actuales. Otro ejemplo, es muy usual, y con eso respondo en parte a otra de las preguntas que me hacías, es muy usual que los tipos penales medioambientales metan bajo un mismo saco conductas absolutamente dispares desde el punto de vista de su lesividad. Yo no dudo de que matar a un lagarto de una especie protegida sea una conducta disvaliosa, pero dudo de que tenga el mismo impacto ambiental y por consiguiente que deba tener un tratamiento semejante a una conducta de contaminación de un río. Me parece que el lagarto es una especie protegida y debe haber un mecanismo sancionador para el que caza especies protegidas, pero me parece que eso no es la clave del bien jurídico medio ambiente. La clave del bien jurídico medio ambiente son otro tipo de fenómenos, ¿no? Entonces me parece que el tratamiento indiscriminado acaba generando problemas de impunidad por un lado, de sobreinclusión por el otro y de castigo excesivo por otro. Es decir, a mí me parece que existe una falta de conocimiento o de reflexión por parte de los legisladores y de quienes redactan los preceptos legislativos sobre cuál es la dinámica real de los sistemas naturales y de los equilibrios ecológicos y por consiguiente cómo identificar las conductas más lesivas para castigarlas con penas proporcionadas y adecuadas, y por el contrario graduar el resto de las conductas de otro modo, hasta llegar al delito de peligro si hace falta, porque curiosamente en materia medioambiental se recurre mucho a la técnica de los delitos de peligro cuando no veo especial razón para que eso sea necesario. Es decir, probablemente con delitos lesivos contra el medio ambiente bien aplicados y las formas de tentativa que existen reguladas en los códigos penales ya tendríamos bastante para castigar en la mayoría de los casos. Para mí la existencia de delitos de peligro en ese ámbito tiene más que ver de nuevo con falta de claridad sobre los objetivos político-criminales. Pareciera que el medio ambiente no se puede lesionar, entonces solo se puede poner en peligro. Y entonces, en fin, mi impresión es que en la parte, digamos, que tiene que ver con el derecho, hay sobre todo una falta enorme de claridad y de reflexión político-criminal, identificando el bien jurídico claramente, la lesividad para el bien jurídico y por lo tanto cuáles son las conductas que hay que perseguir y más gravemente y menos gravemente. Entonces creo que es un poco la clave en la parte intrínseca, aunque insisto, realmente los problemas de ineficacia creo que tienen más que ver con los factores sociológicos o sociopolíticos que con la mala regulación. Quiero decir, con malas regulaciones o no tan buenas, en otros ámbitos se logran mejores resultados político-criminales porque hay más voluntad de perseguir. Bueno, estimado profesor Paredes, de verdad ha sido un placer tener su compañía en esta entrevista. Le agradecemos profundamente a nombre de la Asociación Última Ratio por estos minutos. Y en caso quiera compartir algunas palabras finales con los jóvenes investigadores latinoamericanos que van a ver este video, pues le cedo la palabra. Bueno, tan solo agradecer de nuevo la invitación y la entrevista, que ha sido muy interesante, y manifestar mi satisfacción por el proyecto, que también, como dije al principio, me parece muy interesante. Y hablando para los oyentes o potenciales oyentes, aparte de esperar que les haya interesado lo que he dicho, pues nada, quedará a su disposición. Yo creo que es una actitud generalizada, desde luego es mía, ¿no?, de estar a disposición y dar la bienvenida a cualquier investigador latinoamericano, joven o no tan joven, interesado en realizar cualquier actividad allí o aquí, venir a investigar, pues quedar a su disposición en mi Universidad de Oviedo y animarles a que sigan su excelente esfuerzo. Sé, porque conozco sus países, lo mucho que a veces cuesta hacer un trabajo serio en investigación en el derecho penal en sus países por el marco en el que se mueven, a veces, como antes comentábamos, pero justamente por eso animarles, porque bueno, creo que merece la pena y creo que ustedes están haciendo un gran trabajo, así que nada más y muchas gracias. Y esperemos que próximamente pueda estar con nosotros en Perú también para compartir estas muy interesantes reflexiones sobre el derecho penal y sobre los estudios que ha podido realizar sobre estas diferentes materias. Por supuesto. Bueno, profesor, le agradecemos nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.